Bluewin presenta los webinars en vivo. Hoy tenemos tratamiento de agua en proyectos inmobiliarios, oportunidad de ahorro y sostenibilidad en condominios con el ingeniero Renzo Velázquez, especialista en tratamiento de aguas residuales. Mi nombre es Renzo Velázquez, soy ingeniero ambiental de profesión, trabajo en Flowen a la par con William, viendo proyectos de tratamiento de aguas residuales, viendo también la ingeniería de los proyectos, ¿no? Desde la etapa de la conceptualización hasta la instalación y la puesta en marcha de diversas plantas de tratamiento. Y el día de hoy básicamente el webinar es para poder explicarles un poco de cómo es que se maneja el tratamiento de efluentes en los proyectos inmobiliarios, ¿no? Más que todo referido a lo que son efluentes de tipo doméstico. Cabe resaltar que actualmente se está viviendo pues un boom de la construcción y se está cada vez haciendo más habilitaciones urbanas, edificios cada vez más modernos, ¿no? Condominios exclusivos, casas de playa, se está expandiendo mucho más la urbanización. Entonces, todo esto pues consume y genera efluentes que debemos de alguna forma tratar o disponer de forma correcta, ¿no? Esa es un poco la idea del webinar, poder indicar cuáles son algunos principios o métodos para poder tratar el agua de estos proyectos y según eso también significar un tema de sostenibilidad y ahorro económico. Bueno, siempre que empiezo explicando los webinars, me voy con los conceptos básicos porque es importante saber esto antes de empezar cualquier cosa, ¿no? Los que ya han estado en el webinar pasado tal vez recordarán algo y los que no, bueno, tendrán esto para empezar, ¿no? Entonces, lo primero es la calidad del agua. La calidad del agua básicamente es un término utilizado para describir características del agua, químicas, físicas y biológicas, y va a estar referida a su uso, ¿no? O sea, la calidad de agua, sea buena o mala, va a estar obviamente referida a lo que es el uso, ¿no? Si, por ejemplo, quiero hacer un uso para riego, va a haber calidad que sea buena para riego o mala para riego, ¿no? Pero eso es indiferentemente si, por ejemplo, la voy a querer, no sé, para reuso en lavado o la quiero reutilizar en los inodoros, ¿no? Cada uno tiene su propia calificación. Luego está lo que es la contaminación del agua, que básicamente es la acumulación de una o más sustancias ajenas que se pueda generar, ¿no? A través de un proceso humano, un proceso antrópico, y que llegue al agua y pues no sea natural, ¿no? Luego tenemos lo referido a lo que son aguas residuales, ¿no? Son aquellas aguas cuyas características han sido modificadas, ¿no? Características naturales han sido modificadas por actividades humanas, actividades de la industria, otra vez actividades también domésticas, ¿no? El mismo hecho pues, de ir al baño, la higiene personal, cosméticos, etcétera. Todo esto también puede llegar a lo que es el desagüe, el alcantarillado y al final ser agua residual, ¿no? Como tal. Y al final a esta agua residual se le tiene que disponer de alguna forma, ¿no? Reusada, vertida o descargada. La idea es que llegue pues, a algún lugar de forma correcta, ¿no? Y lo que está es también el tratamiento del agua, ¿no? El tratamiento del agua es un conjunto de operaciones y procesos que básicamente tienen como finalidad, ¿no? Tener el agua, o sea, tratar el agua hasta un nivel que sea para una calidad que se requiera o una disposición final, ¿no? Hay que resaltar que pues, el tratamiento del agua como tal, como es un conjunto de procesos, hay procesos que van a llegar hasta cierta calidad, ¿no? De agua, ¿no? Entonces, si yo quiero mejorar esa calidad, entre comillas, o quiero que esté menos contaminado, debo agregar más procesos. Entonces, al final, yo decido cuándo para, según pues algunos factores que ya vamos a ver. Luego está lo referente ya a las plantas de tratamiento, que son básicamente el conjunto, el sistema de todos estos procesos que hemos indicado, y es acá donde se realizan pues todas esas operaciones y procesos unitarios para descontaminar o depurar los contaminantes del agua, ¿no? Acá vemos dos tipos, ¿no? Dos imágenes, dos tipos. La de la izquierda son las plantas de tratamiento de tipo extensivas, son bastante grandes, son bastante amplias, son tal vez para caudales o volúmenes de agua mucho mayores que los que comúnmente vemos pues, en habilitaciones, pero luego están los derechos, que son básicamente plantas compactas. Son plantas, son para caudales un poco más específicos, ¿no? Para proyectos, tal vez caudales un poco más pequeños y que integran todo el conjunto de los procesos, como pueden ver, por ejemplo, en ese caso, en un contenedor, ¿no? O en algún skid o en alguna estructura que justamente compacte esas unidades. Por eso son plantas de tratamiento de tipo compactas. Y bueno, en las plantas de tratamiento están las unidades de tratamiento, ¿no? Que son justamente el motor y motivo de cada planta, básicamente. Hay diferentes tipos de unidades, diferentes tipos de procesos que se manejan dependiendo del tratamiento,
pero como pueden ver siempre está esquematizado de esa forma, ¿no? Que el agua ingresa a una unidad y sale pues con algún contaminante menos, ¿no? Y la idea es que la secuencia lógica de estos tratamientos, de estas unidades de tratamiento, nos ayuden a remover todos los contaminantes que tiene el agua, o por lo menos los que necesito remover para el uso que le voy a dar, ¿no? Por eso está referido a la calidad del agua. Entonces, luego ya de entender un poco eso, vamos a hablar ya del tratamiento de efluentes en proyectos inmobiliarios, ¿no? Como una oportunidad de ahorro y sostenibilidad en condominios, habilitaciones urbanas y edificios modernos. Acá está el índice, lo que vamos a tocar, básicamente vamos a hablar de los efluentes domésticos, ¿no? Cómo se generan, cuáles son, la problemática actual que tienen ese tipo de proyectos, el tratamiento de efluentes domésticos, cómo es que se realiza, cuáles hay, los tipos de plantas de tratamiento que existen para los efluentes domésticos, los casos de éxito que hemos tenido, ¿no? Súper breve para poder también esquematizarlo, algunas conclusiones finales con datos interesantes que les pueden servir, y una ronda de preguntas para poder aclarar las dudas que vayan surgiendo durante la exposición. Ahora, vamos con lo primero, que son los efluentes domésticos, ¿no? O sea, ¿qué demonios voy a tratar? Porque al final necesito, pues, saber qué es lo que tiene, cómo es que se genera, qué características son, porque yo conociendo a lo que voy a atacar, a lo que voy a remover, a lo que voy a eliminar, es saber lo que necesito para justamente esta acción, ¿no? Entonces, son los efluentes que son generados en tu propio hogar, y por eso es que vamos a ver primero este esquema bastante interesante de cómo es que se genera o de dónde se genera, ¿no? Tenemos algunas de las actividades, son algunas actividades que más se realizan en lo que son en los hogares, en las viviendas, ¿no? Está pues el lavado de trastes, utensilios, ¿no? El agua que se usa en los grifos, lavadora, ducha e inodoros, ¿no? Retretes. Entonces, son diferentes actividades que utilizan agua y por lo tanto, por utilizar esta agua al final se ensucia y yo lo boto a la alcantarilla. Entonces, hay una separación que se debe hacer siempre porque al final cada una tiene sus propias características, ¿no? El agua que sale, por ejemplo, de una lavadora no es la misma agua que se bota pues de un inodoro, ¿no? Hay una diferencia circunstancial. Entonces, justamente es que nosotros dividimos todo esto para poder estar más seguros de cuál va a ser las características de nuestra agua residual. Las aguas grises, que son las primeras, ¿no? Las de acá, las aguas grises, son las que se producen a partir de procesos que no involucran lo que son heces, ¿no? No involucran lo que son orgánicos de gran tamaño, orgánicos de gran carga. Siempre provienen por lo general de lavado, de lo que son lavados, y tienen detergentes, tienen algunos compuestos químicos de aseo personal, shampoo, jabón, dentrífico, cosméticos, yo qué sé, ¿no? Son todas estas cosas que le dan cierta carga al agua residual, pero como pueden ver, proviene simplemente del lavado, es un arrastre como tal, ¿no? Muy a diferencia de las siguientes, que son las aguas negras, que son las que salen del inodoro, ¿no? Esas son las únicas aguas que se les puede decir aguas negras, porque contienen heces, contienen una alta cantidad de carga orgánica, ¿no? Justamente proveniente de esto. Y en la combinación de ambos son a lo que nosotros llamamos aguas servidas o domésticas. Ahora, es importante señalar que en algunos proyectos esas aguas por lo general están juntas, pero en algunos proyectos se separan, ¿no? Hay una línea de aguas grises, provenientes solo de lavados, duchas, yo qué sé, y aguas negras que solamente involucra a la red de inodoros, ¿no? Últimamente se está viendo esta forma porque las aguas grises son un poco más fáciles de tratar si es que se separan, además que pueden ser reutilizadas. Las aguas negras tal vez se pueden disponer bajando la carga que aporta las aguas grises. En general va a depender del proyecto, va a depender de la dotación, de la cantidad de agua que se tenga, pero son factores que se deben ver, ¿no? A partir de esto. Entonces, todo esto son las aguas que nosotros llamamos efluentes domésticos. Ahora, el efluente doméstico, por lo tal, tiene una cierta caracterización, un cierto análisis estándar, ¿no? Porque por lo general hacemos siempre lo mismo, solo va a depender la cantidad de agua que usemos o no, pero la carga es algo similar, ¿no? Entonces, este es un cuadrito bastante simple de 4 parámetros importantes, 4 parámetros del BMA, donde mostramos básicamente el valor estándar que tiene el agua residual doméstica, ¿no? Sólidos suspendidos con 350, igual que la demanda bioquímica de oxígeno, que es la DBO. La demanda química de oxígeno 700, por lo general es el doble de la DBO, y aceites y grasas en un valor de 15, puede ser hasta menos, ¿no? El aceite y grasa por lo general proviene del comedor,
proviene del lavado de trastes, que es donde se arrastran pues las grasas mismas de la cocina, ¿no? Y en alguna cantidad de las aguas provenientes del lavado de ducha. Entonces, acá básicamente lo que les quiero explicar es que con esto tenemos como un estándar, ¿no? Un control de los parámetros que puede tener el agua residual. Ahora, yo les pregunto, ¿qué sucede pues si yo hago un análisis de mi agua y veo que tiene valores mayores a los que estoy mostrando acá? Entonces yo pienso en lo siguiente, ¿no? Luego del análisis es para saber si es que existe o no otra fuente aportante, ¿no? Otro efluente que tal vez no estoy tomando en consideración. Esto teniendo en cuenta que pues en una red, en un proyecto que ya está construido, está ejecutado, se puede conectar cualquiera, va a depender de la factibilidad, ¿no? Ahora vamos a hablar de cuándo no dan factibilidad, ¿no? Para conectarse a la red del alcantarillado, pero es importante siempre tener en cuenta esto, más que todo para condominios o tal vez algunos edificios que estén conectados a la red, ¿no? Ahí, ojo al dato. Ahora que ya hablamos de los efluentes domésticos, sabemos cómo son, cuáles son sus características, de dónde vienen. Ahora vamos a hablar de algunos problemas recurrentes justamente que les comentaba, ¿no? ¿Qué sucede? Ahora, el primero, para ponerlo en contexto, es el tema de la disponibilidad de agua, teniendo en cuenta el tema de las áreas verdes, ¿no? O sea, sé que suena algo alejado del tema, pero luego vamos a ver cómo es que se acerca, ¿no? Actualmente Lima no cumple la cantidad de áreas verdes requeridas por la Organización Mundial de la Salud, que te dice que debe haber por lo menos 9 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, ¿no? Son pocos los distritos que realmente los cumplen, pero acá hay una característica interesante, ¿no? Si vemos en los distritos que no cumplen, la mayoría son distritos que están alejados de las redes principales de agua y desagüe del servicio de agua Tala, ¿no? De Sedapal. Ahora, teniendo en cuenta básicamente que Sedapal tiene pues sus redes colapsadas, es mucho más difícil para estos, ¿no? Poder conseguir agua. Básicamente siempre es agua pues que compran de algún proveedor, viene con su cisterna y hace el regadío de todo. Ahora también, o sea, cabe resaltar que para pedirle agua a un tercero, que por lo general es una junta de regantes, ¿no? También es otro trámite, es un poco más engorroso. Entonces, al final pues se opta por reducir la mayor cantidad del consumo del agua y pues al final son las áreas verdes las que pierden, ¿no? Porque un servicio bastante importante es el tema de riego, ¿no? Entonces ahí tenemos un punto a detallar, sobre todo teniendo en cuenta de que es difícil conseguir agua para riego. Ahora, lo segundo es el tema del tratamiento como tal por parte de nuestro servicio de potabilización y alcantarillado, ¿no? De Sedapal. Acá tenemos, por ejemplo, una gráfica donde se muestra el tratamiento de aguas residuales que se realiza en cada planta de tratamiento, ¿no? En Lima y Callao. Y como podemos ver, o sea, ahorita, actualmente, ¿no? Sedapal realiza tratamiento solamente en el 92% de las aguas residuales, ¿no? El otro 10% sabrá Dios a dónde va, ya no nos metemos en eso, ¿no? El caudal total de las aguas residuales asciende a un valor de 21.02 metros cúbicos por segundo, es un valor bastante alto, ¿no? Cabe resaltar que eso aumenta cada vez que la población, ¿no? Ahorita he dicho actualmente, pero puede ser que sea más, porque eso es un estudio del 2020, o sea, PAL. Entonces, si cada vez hay más gente, hay más cantidad de familias, Lima crece para arriba, ¿no? Hay mayor cantidad de edificios, significa que cada vez va a haber mayor consumo de agua, y como hay mayor consumo de agua, hay mayor aporte al alcantarillado, hay mayor aporte de aguas residuales, y por lo tanto, recuerden que las redes están hechas para un cierto caudal, ¿no? Entonces, si aumenta de forma exponencial, entonces puede ser que la red se quede chica y bueno, al final hayan problemas que vamos a ver, ¿no? Y también el hecho de que mientras más agua residual esté generando, es más agua residual que no estoy aprovechando, ¿no? Sabiendo que la puedo tratar y la puedo reutilizar, ¿no? Ahí para los que estuvieron en el otro webinar. Entonces, el 82% de este caudal se trata en las petare de Tahuada y La Chira, ¿no? Que son como que las principales, las más grandecitas. O sea, solo 2 plantas de tratamiento tratan casi 4/5 partes de lo que es las aguas residuales, ¿no? Estamos poniendo nuestras manos al fuego con 2 plantas de tratamiento de aguas residuales, y uno dice, ¿y qué pasa cuando estas plantas lleguen a su capacidad máxima, ¿no? O sea, van a tener que ampliar, y qué pasa cuando las amplíen, va a haber un tiempo en que va a parar, ¿no? El tema del tratamiento, o sea, son varias cosas que uno se pone a pensar y decir, no puedo empezar, o sea, no puedo generar más efluentes sin saber cómo es que voy a tratarlos, ¿no?
y ese es el principal problema. Y vamos, esa es una escala grande, ¿no? Vayámonos tal vez a una escala un poco más pequeña de algún proyecto que tengo de construcción de algún condominio, algún edificio. La pregunta es, ¿me podré conectar a la red de agua y desagüe? ¿No? ¿Me podré conectar? Tal vez a las de agua sí, ¿no? Pero la de desagüe ya no, porque como les digo, o sea, hay un problema, hay un déficit de tratamiento, hay un déficit en las redes de colección, entonces es bastante complicado al momento de poder conceptualizar el proyecto, ¿no? Y bueno, de este tratamiento como tal, lo restante es en tratamientos secundarios, tratamientos biológicos, ¿no? Que ahora vamos a hablar un poco más de cómo es que estos nos pueden ayudar a tal vez tener un poco más de visión, de panorama al momento del tratamiento de efluentes en ese tipo de proyectos. Ahora, acá vemos, por ejemplo, la calidad de agua, ¿no? Acá ya referido no a la cantidad, sino a la calidad. Acá vemos, por ejemplo, un pequeño cuadro, también en elaboración de CEDAPAL, donde a través de un monitoreo que se realizó el 2020, se pudo observar tal vez algunos parámetros según el Decreto Supremo 003, ¿no? Que es el que regula los límites máximos permisibles para lo que es emisión de efluentes después de una planta de tratamiento. Entonces, se puede ver que al fin y al cabo se cumple, ¿no? Se cumple con los parámetros, excepto, si pueden ver acá, por ejemplo, la petarda de San Bartolo, ¿no? La petarda de San Bartolo está por encima del parámetro de referencia, tal vez no por mucho, pero sigue estando encima, ¿no? Sigue estando por encima de lo establecido, el límite máximo. Entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿esto por qué será, ¿no? ¿A qué se puede deber? La pregunta, y bueno, la conclusión siempre es la misma, ¿no? Tal vez está fallando la planta, ¿no? Ahora, yo me pongo a pensar, si esta planta está fallando, hay dos posibilidades, ¿no? La primera es, o está recibiendo mayor caudal, mayor carga de la que pueda aceptar, o tal vez la planta ya es muy antigua y no se ha realizado un mantenimiento correcto, ¿no? Son diferentes criterios los que puedo manejar para saber qué es lo que está ocurriendo. Pero como les digo, la conclusión siempre es una, ¿no? Realmente las plantas de tratamiento que tienen nuestro servicio van a funcionar siempre, van a estar generando siempre una calidad buena, van a estar emitiendo siempre una calidad buena, nos vamos a poder conectar a la red a medida que vamos creciendo, ¿no? Sobre todo Lima siendo pues una ciudad que está creciendo mucho, mucho más de forma exponencial en cuanto a población, y no solo acá, ¿no? También en las otras ciudades del país, ¿no? Si acá el servicio es más o menos más ajustado, ¿no? Que ya se está colapsando, imagínense en cómo será en provincia, ¿no? Entonces, son varias cosas que nos hacen pensar y nos hacen al final creer en el criterio de que es muy importante el tema del agua en ese tipo de proyectos, sobre todo en temas de viviendas, ¿no? Ahora, vamos a ponerlo así. Yo, Renzo Velázquez, tal vez hago mi constructora, mi mobiliaria, ¿no? Y hago pues construyo un condominio, ¿ya? Vamos a decir una pequeña casa, está representado en esta pequeña casita. Entonces, lo primero que yo pienso es, bueno, como voy a construir algo y al final donde la gente va a vivir, la gente va a consumir agua y va a generar pues aguas residuales, ¿no? Ese es, en un sistema, el agua residual es lo que sale, no es el desecho. Entonces tengo que ver qué hago con mi desecho. Lo primero que le pregunto a Sedapal es, oye Sedapal, un favor, ¿me puedes dar la factibilidad para anclar mi alcantarillado a la red de desagüe de Sedapal? Y Sedapal, ¿qué me va a decir? No, choche, no, en verdad, hasta ahí nomás, ¿no? Porque lo primero que me va a decir es su red está colapsada, en verdad, o sea, ya no puede entrarle más agua porque no tengo la capacidad, ¿no? O sea, en verdad, si lo pensamos bien, o sea, tampoco es que Sedapal te diga simplemente no, ya fue, ¿no? O sea, es porque hay una razón de por medio, hay una razón detrás y es que está colapsado, ¿no? Simplemente, esa es como que la conclusión. No nos podemos, o sea, hay falta de capacidad, ¿no? Entonces, ya no puedo conectarme como tal. Entonces, ¿qué me queda? Succionar, ¿no? Entonces, como me queda succionar, al final son altos los costos que tengo por disposición, ¿no? Porque, ¿qué voy a hacer acumulando agua todo el tiempo, ¿no? Porque el agua residual, al fin y al cabo, se está generando todos los días. Todos los días se consume agua, ¿no? No hay día que no se produzca agua residual. Entonces, todos los días voy a tener que estar disponiendo. Y el estar disponiendo agua es un tema de logística, es un tema de sobrecostos, es un tema también de afectación al ambiente, ¿no? Entonces, son diferentes temas, son diferentes factores que al final me llevan a decir,
demonios, entonces realmente debo tratar mis aguas residuales porque al fin y al cabo o no me van a dar factibilidad o tal vez me salga más barato pues que estar disponiéndolo todos los días, ¿no? Si le dispongo todos los días, los costos se incrementan un montón, ¿no? Y tal vez no todos están en la capacidad de abordar algo como eso, sobre todo en los proyectos de vivienda. Y ahora también el último problema es que no conozco bien la normativa, ¿no? O sea, cabe resaltar que cuando yo ingreso pues, a una red de alcantarillado, básicamente la norma que me exige el Ministerio de Vivienda son los valores máximos admisibles. Pero ¿qué sucede cuando tengo que tratar el agua? Porque ya, o sea, ya me di cuenta que no puedo ingresar a la red de alcantarillado, ya fue, no voy a poder botar mi agua residual ahí. Entonces, lo que hago básicamente es, voy a ver las normas, voy a ver con cuál puedo cumplir, a ver la más facilita que pueda cumplir, y según lo que le voy a dar, ¿no? O sea, al fin y al cabo, si yo trato mi agua, va a ser, por ejemplo, para riego, va a ser lo que es para reuso en inodoros, va a ser tal vez para lavado, yo qué sé, ¿no? Al fin y al cabo tengo que ver con cuál puedo cumplir. Voy a las leyes, a las normativas, para el caso peruano, por ejemplo, ¿no? Y tal vez no está definido como tal, ¿no? O sea, tal vez no está realmente definido. ¿Por qué? Porque es bastante difícil. Ahora, tenemos siempre normas de referencia. Por ejemplo, acá en el caso peruano hay unas normas de referencia para lo que es, por ejemplo, reuso en riego. Está el Decreto Supremo 004, ¿no? Del Ministerio del Ambiente, que nos indica, pues, la categoría, bueno, la calidad de agua que debe tener un agua tratada para lo que es riego restringido, pero esto es más que todo para agua superficial, ¿no? O sea, como les digo, es referencial. Yo lo utilizo para agua residual tratada, pero en verdad esta norma es solamente aplicable a lo que es agua superficial, ríos, lagos, lagunas, yo qué sé, pero no para agua residual, ¿no? Entonces yo pienso, bueno, pero si esta agua es apta para riego, ¿no? O sea, si el agua, si cumple con esas normas, esta agua superficial es apta para riego, se supone que si mi agua tratada también cumple con eso, también lo será, ¿no? Porque al fin y al cabo no importa de dónde venga el agua, lo que importa es su calidad. Entonces, es una norma que puedo usar de forma referencial, pero no es que alguna entidad fiscal ahora me va a decir, ¿no? Oye, tu agua residual cumple con esa normativa, porque no aplica, ¿no? Es como estar, pues, es como querer medir el peso, ¿no? No sé si me dejo entender, o sea, son diferentes marcos normativos. Entonces, hay otras normas, por ejemplo, la directriz de la OMS, ¿no? Que nos indica también temas para el uso en riego, pero si se dan cuenta, tiene otros parámetros que revisa. Por ejemplo, acá ya son parámetros más microbiológicos, son otros parámetros. Por ejemplo, también está lo de la Agencia Medioambiental de Estados Unidos, ¿no? El EPA, que también tiene otros parámetros, tal vez hasta algunos más estrictos, otros menos estrictos, pero en general se van complementando y por ahí puedo tal vez tener de alguna forma alguna calidad apta para reuso, ¿no? Esa es la normativa de riego, la directriz de la OMS y el EPA, ¿no? Ahí les dejo ese cuadrito luego cuando llegue a la presentación para que lo puedan tener también. Ahora, vamos a hablar de los tipos de tratamiento de aguas residuales domésticas, ¿no? Ya hemos hablado de cuáles son, algunos problemas recurrentes que hay, por qué debo tratarlo, ¿no? Luego vamos a hablar también de algunos beneficios, pero actualmente vamos a hablar ya del tipo de tratamiento de aguas residuales domésticas, ¿no? Entonces, hablamos primero de dos tipos de efluentes como tal que juntos hacen la doméstica, que son las aguas grises y las aguas negras, ¿no? ¿Se pueden tratar por separado? Sí, se pueden tratar por separado, dependiendo también de la calidad que yo requiera. Se pueden tratar juntos también, pero con ciertas consideraciones que ahora vamos a ver, ¿no? Primero vamos a hablar de lo que son tratamientos físico-químicos, ¿no? Tratamientos físico-químicos, los cuales nos ayudan a eliminar lo que son los sólidos en suspensión presentes en el agua, ¿no? La idea es que básicamente los sólidos que se encuentran en el agua provenientes pues lo que provenientes del mismo uso, son sólidos en suspensión, los que están flotando, materia sedimentable, se les agrega pues los químicos, estos famosos químicos coagulante y floculante, ¿no? Y esto pues permite que se separe en una cierta cantidad de agua clarificada y una cierta cantidad de lodos, ¿no? Los lodos son justamente esos sólidos que han estado flotando en el agua residual, ¿no? Hay muchos tipos de coagulantes que están en el mercado, por ejemplo tenemos lo que es sulfato de aluminio, cloruro férrico, policloruro de aluminio, o su nombre más comercial, PAC, ¿no? Que son algunos, y los floculantes que por lo general son polímeros, ¿no? Son con codificación
uno ya lo compra, pues pueden ser catiónicos, aniónicos, y lo compra según, pues, según la aplicación que se requiera, ¿no? Básicamente eso es lo que es el físico-químico. Luego está el tratamiento biológico. El tratamiento biológico sí es un poco más, bueno, complejo, por así decirlo, que el tratamiento físico-químico, porque acá ya se utilizan, pues, residuos, se utilizan bacterias, ¿no? En operación es similar, ¿no? Al fin y al cabo, la operación de una planta es similar en ambos casos. Pero el tratamiento biológico lo que me ayuda es justamente a eliminar lo que son los componentes orgánicos, ¿no? Materia orgánica, alguna cantidad de sólidos que ya quedan remanentes, pero en general son componentes disueltos, ¿no? Disueltos en el agua. Si con el tratamiento primario físico-químico eliminé los sólidos en remoción, con el tratamiento biológico lo que hago es eliminar justamente la materia orgánica que ya está disuelta, ¿no? La que está disuelta en el agua. El principio es sencillo, ¿no? Las bacterias utilizan oxígeno porque la mayoría de estos tratamientos son aeróbicos, o sea que utilizan oxígeno. Hay también los que son anaeróbicos, pero anaeróbicos para lo que son temas de viviendas, efectos domésticos, no es muy utilizado, ¿no? Más que todo acá se utilizan lo que son biológicos aeróbicos que utilizan oxígeno, ¿no? Entonces, acá básicamente es una reacción que se realiza en el reactor. Por ejemplo, acá en el video podemos ver, ¿no?, que mediante aireación el reactor se va oxigenando, se va haciendo difusión del oxígeno. Entonces las bacterias utilizan este oxígeno y utilizan la materia orgánica disuelta, utilizan justamente esos contaminantes que están en el agua como comida, por así decirlo, y lo van removiendo, ¿no? Lo van comiendo, se lo van comiendo, y al final esto sale como un sólido, porque bueno, así como tú comes y al final tienes un desecho, ¿no? Las bacterias también, ¿no?, tienen un desecho al que nosotros llamamos floc, o es un pequeño sólido. El desecho es también el lodo que se genera, ¿no?, el lodo biológico, el lodo residual que se genera en las plantas, estos flocs, que se van juntando, van ganando peso y al final terminan sedimentando, ¿no? Acá se puede ver, perdón. Uh, sí, acá justo en la parte de la sedimentación, como pueden ver, el agua clarificada en la parte de arriba y el agua, pues, perdón, el lodo residual en la parte de abajo, ¿no? Se va separando. Acá pueden ver un reactor. Ese es un reactor compacto que está recibiendo justamente aireación, por eso es que pueden ver que el agua está circulando, hay cierta turbulencia, ¿no? Y siempre, después de un reactor biológico, siempre va a haber un sedimentador. El sedimentador que ven acá a la derecha, que tiene como que tubitos, ¿no?, que son unas placas lamelares, es un sedimentador de alta eficiencia para poder aumentar la tasa de sedimentación. Siempre es importante el sedimentador porque justamente es lo que va a hacer que se separe, pues, el agua clarificada, el agua que ya está tratada, con los lodos residuales, ¿no? Y bueno, en Flowen somos bastante fanáticos de lo que es el tipo de tratamiento MBR o reactor biológico de lecho móvil, el cual básicamente es un tipo de tratamiento biológico aerobio, porque también utiliza oxígeno, donde en lugar de tener, pues, a las bacterias disueltas o por ahí, ¿no?, todas desparramadas en el lodo, como se suele hacer, por ejemplo, en un reactor de lodos activados, acá utilizamos lo que son biomedias, o bueno, también llamadas carriers o biomedias, ¿no?, que son básicamente unos pequeños lechos, ¿no?, como pueden ver acá, donde tienen poros. Estos lechos tienen poros, ¿no?, donde las bacterias se van a empezar a conglomerar de tal forma que van a empezar a formar sus colonias, van a aumentar la biomasa. La biomasa es la cantidad de bacterias que tiene un reactor biológico, ¿no? Y como pueden ver acá, o sea, a medida que el poro se va llenando, las bacterias van a empezar a necesitar obviamente comida para seguir haciendo sus actividades metabólicas, y como les decía, lo que consumen es el oxígeno que yo estoy inyectando al reactor y el sustrato, que es el contaminante, ¿no?, que es justamente la materia orgánica disuelta, sólidos disueltos que se encuentran, pues, en el reactor biológico, ¿no? Y luego, para que puedan ver ya cómo funciona un reactor MBR como tal, ¿no?, la aireación también genera de que esta biomedia, estos lechos, estos carriers, vayan girando. Este es otro tipo de carrier, el que estaba acá. Ese es un carrier de tipo chip, ¿no? Ese es un biochip, así que tiene esta forma circular porosa.
Ese es un carrier tipo rueda, ¿no? Donde también, bueno, tiene más agujeros, es un poco, o sea, va a depender, la geometría va a depender mucho del fabricante. Hay un factor que es el área superficial de cada biomedia, que también importa mucho en el diseño, ¿no? De un MBR. En Flowend hemos dado algunos cursos sobre diseño de planas MBR, así que tal vez si quieren profundizar de esto, dejen su comentario ahí para poder tal vez preparar alguno, ¿no? Y bueno, básicamente estas biomedias, ¿no? Como pueden ver, las bacterias se van añadiendo a las biomedias, y como las bacterias ya están añadidas a la biomedia, entonces como pueden ver, todo esto va circulando, va en contacto con el agua, tiene mayor contacto, eso es lo que llamamos área superficial, ¿no? Hay mayor contacto con las bacterias, por lo tanto hay mayor eficiencia de remoción, porque son más bacterias las que comen, ¿no? Entonces, como hay más comensales, bueno, voy a poder remover más. Esa es un poco la idea para poder aumentar la eficiencia de remoción, ¿no? Que las biomedias estén ahí circulando por todo el agua y siempre estén en contacto, ¿no? Siempre con su manifold de aireación. Y luego está lo que es un tratamiento complementario que siempre se realiza porque, bueno, luego de un tratamiento físico-químico y de un tratamiento biológico, siempre hay ciertos remanentes de contaminantes que quedan en el agua, ¿no? Entonces, estos contaminantes se deben remover porque por lo general son remanentes de DQO, de materia orgánica, algunos sólidos que quedan ahí en suspensión, que ya son muy finos, ¿no? Estamos hablando de sólidos pues entre 10 y 1 micra. Y también cabe resaltar, ¿no? De que, por ejemplo, en parámetros microbiológicos, los huevos del minto, ¿no? Que tienen también un micraje, se pueden retener en estos sólidos, ¿no? Sobre todo por el tamaño. Entonces, acá vamos a presentar, por ejemplo, lo que es una filtración de anillas, ¿no? La filtración de anillas es un tipo de filtración de las que existen, donde básicamente se utilizan pues unos discos giratorios, que son las anillas, como pueden ver en la imagen de al medio. En el video también se muestran las anillas, cómo es que el agua ingresa hacia estos espigas, ¿no? Se llaman espigas, y básicamente el sólido que está circulando en el agua se va a quedar en esas anillas, que también son porosas, como pueden ver en el video. Los sólidos se van reteniendo, son sólidos chiquitos, son sólidos de 10 micras, hay también para 20 micras, ¿no? Dependiendo de la calidad del agua. Inclusive hay de 100, ¿no? Pero bueno, son para otras aplicaciones. Y justamente los sólidos que se retienen se remueven con aire, eso está conectado a un compresor de aire y el agua limpia ya pasa, ¿no? por otro drenaje. Luego está lo que es la filtración un poco más convencional, pero con diferentes tipos de lecho filtrante. Acá vamos a hablar del de zeolita y el de carbono activado, básicamente para que puedan observar cómo es que se realiza. Acá hay un videito, ¿no? En este videito, como pueden ver, básicamente el agua ingresa por arriba, por la presión con la que ingresa es que pasa por el lecho filtrante, y en el lecho se van quedando pues, todos los sólidos, todos los remanentes de contaminantes del agua, ¿no? Y hay un sistema de retrolavado que justamente nos ayuda a poder limpiar y aumentar el tiempo de vida del lecho, ¿no? Porque si yo ingreso agua por abajo, entonces lo voy a destaponear, ¿no? Es como si estuviese un tapón ahí. Entonces, el retrolavado es al revés, ¿no? En vez de ingresar por arriba, ingresa por abajo, también a una cierta presión, y empieza a limpiar el lecho filtrante, ¿no? Limpia pues la zeolita, limpia el carbón. También se puede aplicar acá también los filtros multimedia, ¿no? Que tienen diferentes tipos de lechos filtrantes, como pueden ser garnetita, arena, cuarcita. Hay diferentes tipos de lechos fabricantes también. Entonces, esto ya se supone pues que uno lo elige según el micraje, ¿no? De los sólidos. Entonces, en ese retrolavado se le va limpiando el lecho filtrante, y la idea es pues que te pueda durar mucho más, ¿no? Ahora, ya hablamos de los tipos de tratamiento que hay, ¿no? El físico-químico, el biológico y la filtración como tratamiento complementario, ¿no? Como un tratamiento terciario se podría decir. Ahora vamos a ver cómo es que se configura, ¿no? Para ver las plantas de tratamiento que pueden aplicarse en este tipo de proyectos. Primero vamos a hablar de las plantas de tratamiento de aguas grises, ¿no? Porque como les expliqué, las aguas grises se pueden tratar de forma por separado, ¿no? Si es que tal vez en el proyecto se contempló separar la red de agua gris y de agua negra, ¿no? Del agua que sale de los inodoros. Entonces, este es un esquema típico, ¿no? Para el tratamiento de aguas grises, que como pueden ver, lo que se supone que se aplica es primero
un tratamiento físico-químico, ¿no? Porque hay una dosificación de reactivos, de coagulante, de floculante, neutralizante en caso sea necesario, antiespumante tal vez, porque bueno, como les dije, las aguas grises son provenientes del tema de lavado, con shampoo, jabón, etcétera, entonces produce bastante espuma, ¿no? Espuma que puede afectar al tratamiento, porque al final más espuma, más volumen, ¿no? No sé si van por ahí, entonces con antiespumante se puede mejorar esto, ingresa pues a un tema mezclador, también puede ser una tubería floculadora, bastante conocidas, ¿no? Son diferentes tipos de mezcla, también puede ser un reactor con un tanque y un agitador, ya cada uno pues según también la disponibilidad de espacio, ¿no? La disponibilidad, o el tema del caudal también, ¿no? Son para caudales tal vez un poco más pequeños, porque las aguas grises son mucho menos que las aguas totales, ¿no? Entonces, ingresa al mezclador, se mezcla con los reactivos, ¿no? Esto luego ingresa pues a un tema de filtración para poder justamente separar esos sólidos que he formado por la adición de coagulante, ¿no? De químicos. Como he formado mayores sólidos, entonces eso también me ayuda a poder filtrar de mejor manera, ¿no? Si los sólidos son un poco más grandes, ya no pasan por el filtro, ¿no? Entonces justamente se retienen ahí. Me ayuda también a poder retener más sólidos, a aumentar el tamaño. Tal vez no tanto tampoco para que no se conglomere tan rápido y tenga que estar limpiando a cada rato el filtro, pero se puede ayudar, ¿no? Luego de la filtración de anillas, ¿no? Pasa por una filtración de zeolita, de carbón. Acá lo que hice es remover sólidos, acá también remover sólidos. El filtro de carbón es más que todo para remover lo que es color, ¿no? Olor, que tal vez pueda quedar como un remanente. El filtro de carbón activado te lo remueve todito, ¿no? Pero, ¿qué pasa si pongo el filtro de carbón activado al comienzo? Pues se conglomera muy rápido, ¿no? El filtro de carbón activado tiene un micraje menor, es casi como polvillo. Entonces, ahí sí hay que tener cuidado, ¿no? Con la configuración. Siempre los filtros van de mayor tamaño a menor tamaño, ¿no? Luego está lo que es la dosificación de cloro y desinfección por UV, ¿no? La desinfección es importante porque, bueno, es lo que va a eliminar, lo único que me va a ayudar a remover lo que es el material microbiológico, ¿no? O sea, yo no remuevo, bueno, en la filtración remuevo huevos del minto, ¿no? Pero en ninguna otra etapa de tratamiento remuevo material microbiológico, ¿no? Es más, en tratamiento biológico hay más bacterias de las que en teoría. Entonces, siempre es necesario en cualquier planta poder cumplir con los estándares de desinfección y por lo tanto, pues acá una desinfección con radiación UV ayuda bastante a poder eliminar la mayor cantidad de virus, patógenos, ¿no? Lo que sea. Y dosificación de cloro, porque al final siempre, por norma, siempre debe haber pues una cierta cantidad de cloro en el agua, una cierta cantidad de cloro residual que me ayude a que los microorganismos no vuelvan a proliferar, ¿no? O sea, justamente ese es el cloro pues que ayuda a que no vuelva a pasar. Y siempre hay una bomba adicional de retrolavado que es con la misma agua tratada, ¿no? Una cantidad, con un porcentaje del agua tratada se puede hacer el retrolavado de los filtros. Ahora, ¿a dónde va el retrolavado de los filtros? Bueno, como es en menor cantidad, se puede diluir básicamente con el tema del alcantarillado. Si es que no se tiene el alcantarillado, se puede almacenar hasta llegar a un tema clarificado, pero bueno, al fin y al cabo la configuración va a depender justamente de cómo es que se esté conceptualizando el proyecto, ¿no? Acá en la planta, justamente para que puedan ver proceso por proceso, es el tema de la coagulación, ¿no? Acá, por ejemplo, pueden ver que hay un mezclador estático. Ahora lo vamos a ver porque ese es también uno de los casos de éxito. Y acá es lo que sucede, ¿no? O sea, parte de la materia, bueno, eso es una ejemplificación, pero parte de la materia es la que se queda, pues, como lodo y el agua pasa, ¿no? La filtración de anillas, ¿no? De la que ya hablamos básicamente para lo que es filtración mayor a 50 micras, 10 litros para agua retrolavado, y lo que es inyección de aire a través de un compresor, ¿no? Como les dije, estos filtros utilizan aire para poder hacer una limpieza, ¿no? De las espigas de las anillas, donde pues se eliminan los sólidos y esto ya se va con el agua. Lo que es la filtración de carbón y zeolita, ¿no? En dos filtros grandes, básicamente son filtros, estos son de 5 pies, si no me equivoco, para que puedan retener los remanentes. Luego lo que es la desinfección de UV, ¿no? Donde, bueno, las bacterias, los microorganismos en general no resisten ese tipo de radiación porque afecta a su genética, afecta a su ARN.
Entonces, esto rompe su cadena de ARN, ¿no? Su monocatenaria, y al final, pues, la bacteria se muere, queda ahí y se muere. Ahora, lo importante acá es que el agua llegue lo más limpia posible, ¿no? A mi lámpara de desinfección UV, porque si el agua es muy sucia, ¿no? Si el agua está muy turbia, el rayo UV no puede incidir correctamente, ¿no? Va a empezar a chocar entre los sólidos y bueno, se va a quedar por ahí, ¿no? No va a poder llegar tal vez a incidir en todo el contenido del agua, ¿no? Entonces, por eso es importante tener un agua más clara para que el rayo pueda incidir lo más que se pueda. Y luego está la dosificación por cloro, ¿no? Básicamente esto se ajusta, hay un controlador que siempre nosotros recomendamos colocar en este tipo de proyectos para que pueda, pues, de alguna forma tener todo controlado y de forma automatizada, ¿no? Esas son las bombas dosificadoras que se utilizan para lo que es la dosificación de los químicos, coagulante, antifumante, floculante, ¿no? Dependiendo de la aplicación. Y lo que son las plantas de tratamiento de aguas negras, ¿no? O plantas de tratamiento también para aguas biológicas, donde ya, como les indiqué, se utiliza pues un sistema biológico, ¿no? Acá siempre hay un tema un poco más complejo, un poco más amplio, ya que se utilizan a través de más equipos, porque bueno, al final es remoción de material disuelto, materia orgánica en general, proveniente justamente de las aguas negras, ¿no? El agua residual ingresa primero a un pretratamiento, ¿no? Los pretratamientos son súper comunes, los más clásicos, desarenadores, cámara de rejas, ¿no? Para poder separar de material flotante, de arenas que puedan interferir en los tratamientos posteriores, ¿no? Para luego ingresar a un tanque ecualizador. Ahora, el tanque ecualizador es bastante importante porque esto es lo que me va a regular la carga, no solo contaminante, sino también el caudal que ingrese a mi planta, ¿no? Yo acá puedo acumular por una cierta cantidad de tiempo el agua residual para que siempre esté ingresando de forma constante y homogénea, ¿no? Un cierto caudal de agua residual a mi reactor biológico. Mi reactor biológico que siempre va a estar funcionando de forma constante, porque bueno, si les dejo de inyectar aire, si les dejo de ingresar si dejo de ingresar agua residual, al final lo que estoy haciendo es dejar sin comida a mis bacterias, ¿no? Que son las encargadas pues de realizar todo el tratamiento. Entonces, hasta ese punto es importante mencionar que este tipo de plantas son plantas que trabajan las 24 horas al día. Por eso es que siempre se busca pues la automatización de estas plantas para que al final no tengas a un operador trabajando pues 24 horas, ¿no? Luego de esto ya ingresa un sistema de filtración como el que ya hemos visto, porque bueno, acá siempre van a haber remanentes de contaminantes, huevos del minto, como ya les dije, ¿no? Huevos del minto, que es un parámetro bastante controlado, se debe ver de alguna forma. Y lo que es referente ya a lo que es referente pues a la desinfección, ¿no? Es hipoclorito de sodio, ¿no? Que como un desinfectante, ¿no? Ahora, los lodos que se forman en las plantas de tratamiento, como les dije, hay plantas, todas las plantas producen lodos y justamente son esos contaminantes los que se vuelven lodos. Ya sea acá o en el tratamiento físico-químico, pueden ir a un sistema de tratamiento de lodos o también se pueden acumular y disponer, ¿no? Eso va a depender también del proyecto, del volumen de generación, ¿no? Son diferentes factores que se ven durante la operación, ¿no? Por ejemplo, es un esquema bastante interesante, ¿no? También para tratamiento de aguas domésticas, ¿no? En general, se puede utilizar un tratamiento compacto. Como pueden ver acá, este es un contenedor, ¿no? Donde adentro pues sucede todo lo que hemos visto del tratamiento biológico, ¿no? Esto es más chiquito, es mucho más fácil transportar, ¿no? Es mucho más fácil también de instalar. Entonces son varias ventajas que tiene versus otros tratamientos tal vez más convencionales, ¿no? Siempre está aireado, como les dije, 24 horas de aireación, porque si yo le quito la aireación, si yo le quito el suministro de agua residual, le estoy quitando las comidas a mis bacterias, ¿no? Esto se instala, siempre hay un flujómetro que me indica el caudal, ¿no? Para poder controlar el caudal que está ingresando a la planta, debe ser lo más constante posible para que la eficiencia sea parecida, ¿no? Es como decirle, pues, come en 1 hora a comer en 10 minutos, ¿no? Es más difícil o más fácil.
el filtro de suelita, y acá decía lo de los lodos, ¿no? Los lodos pueden ir a un tanque de digestión de lodos, tal vez, que también está aireado para poder espesarlos, tal vez eliminar algunos sólidos volátiles, ¿no? Y que la digestión justamente vaya estabilizando la carga de los lodos, y esto ya pues por disposición, ¿no? Un camión viene, lo succiona y se lo lleva. Ahora, qué tan frecuente se lo va a llevar o qué tan rápido se va a llenar mi tanque de digestión va a depender justamente del caudal, va a depender del volumen de generación de lodos que está en sintonía con lo que es el caudal, ¿no? También va a depender de mi sistema de almacenamiento, ¿no? Qué tan grande es. O sea, al final son varias cosas que podemos detallar, ¿no? Ahora, una cosa importante que les mencioné al comienzo, ¿no? ¿Por qué no se trata todo al comienzo? ¿Por qué es que algunos proyectos separan pues lo que son las aguas grises? Y acá está justamente la respuesta, ¿no? ¿Qué pasa si opto por un sistema biológico para tratar mis aguas grises? ¿No? Ahora, problema número uno, ¿no? Temas de nutrientes. Los nutrientes son bastante importantes en un tratamiento biológico. Siempre hay una cierta proporción entre materia orgánica, entre nitrógeno y entre fósforo. Entonces, si todo esto lo meto pues a un sistema biológico, yo sé que mi sistema biológico va a funcionar. Ahora, el aporte de agua que tiene las aguas grises de estos nutrientes es bastante menor, ¿no? Es bastante bajo. Entonces, no va a funcionar como tal, ¿no? Le estoy quitando pues nutrientes a mis bacterias, le estoy quitando comida que necesitan, ¿no? También el tema del antiespumante, como les dije, las aguas grises generan un montón de espuma, ¿no? Porque vienen de champú, vienen de jabón, vienen de dentrífico, vienen en general pues bueno, utensilios o químicos que se utilizan pues para el aseo personal, ¿no? Entonces esto produce espuma, y tal vez la cantidad de antiespumante que yo usaría si metiera todo esto a un reactor biológico que está aireándose, o sea, el tema es que, por ejemplo, entra un físico químico y a un físico químico solo lo agito, por así decirlo, ¿no? Pero acá lo estoy aireando constantemente. Esto ya de por sí produce espuma. Ahora imagínense que le estoy metiendo más químicos que producen espuma, entonces pasa lo que ven en la imagen, ¿no? Pasa pues, que mi reactor colapsa simplemente porque aumenté el volumen de espuma. Y también esto se lleva a los carriers, hay todo un tema de por sí, ¿no? Un operador que esté pues verificando siempre que esté funcionando bien, también me acarrea un costo de operación, y una aireación constante las 24 horas al día que tengo que estar metiendo justamente que produce espuma, ¿no? Entonces, esa es básicamente la idea, ¿no? Esa es básicamente la idea, es un tema hidráulico y es un tema de carga de nutrientes. Parece simple, parece que lo puedo solucionar metiendo el antiespumante, pero la pregunta es, ¿cuánto voy a gastar en antiespumante? ¿Cuánto es que voy a gastar en tener que echar el antiespumante constantemente? Porque constantemente voy a estar recibiendo agua, ¿no? Entonces, como pueden ver, son varios factores que yo tengo que revisar para que realmente tenga todo contemplado en el proyecto. Bueno, ahora vamos a ver algunos casos de éxito, ¿no? Para que pueda estar más entendido el tema. Ese, por ejemplo, es una habilitación urbana bueno, en Pachacamac, ¿no? Casi muy pegado a lo que es Villa Salvador, o Cuyamea, no estoy muy seguro realmente, ese es un Pachacamac. Entonces, es una urbanización que cuando se estaba construyendo, bueno, es una habilitación urbana específicamente, cuando se estaba construyendo se solicitó que se realice pues la factibilidad de CEDAPAL para que se pueda conectar a lo que era la red de alcantarillado. Entonces me dijeron que no podían. Entonces la primera pregunta es, bueno, ¿qué voy a hacer con el agua residual que estoy generando? ¿No? Porque ya habían concluido con la primera etapa de la habilitación, ya había gente que estaba viviendo ahí, por lo tanto había gente que ya estaba generando agua residual, ¿no? Y lo que estaban haciendo, bueno, lo que estaban haciendo hace algunos meses, que aún no había nada, la estaban disponiendo, la estaban succionando, la estaban disponiendo y la estaba llevando una EPS, ¿no? Una empresa operadora de residuos. Entonces, llega un punto donde dices, bueno, tengo que poner una planta porque cuando yo entregue, lo que es ya el proyecto de la habilitación a la municipalidad o a la administración nueva, lo primero que me va a decir ya, entonces, ¿cómo hago con mis aguas residuales? Entonces yo no le puedo decir, oye, las estoy disponiendo, ¿no? Porque es un gasto que va a tener que asumir. Entonces,
optaron por poner una planta de tratamiento de aguas residuales. Y acá lo interesante, como les dije, es que no es la gran construcción de la vida, ¿no? O sea, no se trata pues de tener que hacer 10.000 obras civiles y colocar 10.000 pozos para poder tratar el agua residual, sino que, como pueden ver, simplemente se destinó un lote, ¿no? De la habilitación, se destinó un lote y se instaló una planta compacta, ¿no? Una planta compacta, como pueden ver, que tiene pues las mismas características del tratamiento que ya hemos visto, ¿no? Donde la planta compacta pues se realiza todo el proceso biológico y se obtiene agua tratada, ¿no? Para reuso en riego. Acá lo usan para reuso en riego, como en la imagen de derecha pueden ver el agua tratada con una calidad en verdad bastante buena, mucho mejor de lo que se esperaba, en verdad, porque la verdad el proceso funcionó bastante bien. Probamos un nuevo tipo de biomedias en Flowen, nos está dando buenos resultados. Entonces, como pueden ver, el agua tratada está saliendo pues de maravilla, ¿no? Una clarificación bastante grande que se está utilizando para lo que es riego, ¿no? Y esto es, bueno, la planta que ya hemos estado viendo, como podrán ver, pero ya en macro, ¿no? Para que puedan ver cómo es que está como tal. Es una planta de aguas residuales, pero es para aguas grises, ¿no? Es una planta para aguas grises, ¿no? Porque acá sí se separó el tema de las aguas negras con las aguas grises. Y básicamente, como pueden ver, ¿no? Es un sistema bastante compacto. Esto está en el sótano, no afecta a nadie. El ruido es mínimo, ¿no? Porque no hay un tema, pues, de gran sonido en cuanto a los equipos, no es que sean muy ruidosos. Y bueno, básicamente acá lo que se realizó es un sistema físico-químico, ¿no? Con tratamiento de filtración y también con lo que es desinfección, ¿no? Acá en la parte de acá pueden ver un panel de control de la desinfección y sensor de pH con cloro residual, ¿no? Para que justamente nos ayude a mantener el estándar. Es una planta que está bastante automatizada, ¿no? Como les digo, es una planta en un edificio. Imagínense pues un edificio bastante pequeño para poder instalar una planta, y esta planta ha entrado normal, ¿no? Entonces son sistemas ya bastante compactos que nos ayudan justamente a poder esquematizar y poder también integrar un sistema tal vez en donde no haya el espacio suficiente o el área suficiente. Y bueno, algunas conclusiones finales, ¿no? Ya para ir cerrando, se me acaba el tiempo, creo. Acá vemos un cuadrito, ¿no? Del costo operativo, el OPEX, de plantas compactas, ¿no? ¿Cuánto me cuesta operar una planta compacta? Como les dije al final, va a depender mucho de lo que es el caudal. Entonces, como pueden ver, acá, por ejemplo, lo que es los caudales, ¿no? Por ejemplo, una para 60 metros cúbicos al día, el OPEX está más o menos en 0,70 centavos de dólar, ¿no? Por metro cúbico. Estamos hablando más o menos de 2 soles, 2 soles 50, 2 soles 60, ¿no? Por metro cúbico. Ahora, si uno se pone a pensar, claro, el metro cúbico de agua actualmente en una cisterna me sale entre 7 y 9 soles, PAL también lo cobra más o menos así. Entonces digo, wow, tratar el agua, o sea, sale más barato si la voy a reutilizar, ¿no? Porque ya no voy a tener el gasto de mi agua potable, sino que voy a reutilizar el agua y así me ahorro alguna platita, ¿no? Que al final es lo que siempre conviene. Eh, Igual, o sea, como pueden ver, acá en lo que es el CAPEX, que es el costo de instalar la planta, son costos tal vez de inversión un poco más fuertes, pero se puede ir recuperando de a pocos porque al final es una inversión que se contempla como tal, ¿no? Al final siempre sale más caro disponer, ¿no? O sea, siempre, porque tengo que disponer agua, tengo que disponer lodos, tengo que disponer todo lo que pueda. Entonces, como es constante, como siempre va a estar generándose agua, tú puedes tener que estar disponiendo todos los días, ¿no? Esa es un poco la idea. Algunos lo ven más por el tema también de sostenibilidad, ¿no? El hecho de que tu proyecto tenga este tipo de integración de sistemas de tratamiento de aguas residuales te ayuda pues a meterte algunas certificaciones, aplicar algunas certificaciones, sobre todo por el tema del componente agua, ¿no? Porque ahorita el agua es uno de los componentes que más se revisa para temas de ecoeficiencia, sostenibilidad, economía circular, ¿no? Entonces, por ejemplo, está la certificación LEED, ¿no? Que siempre lo primero que te va a decir es, a ver, separa tus aguas negras, tus aguas grises, bacán,
tratas las dos, bacán, ¿no? Entonces ya, toma, pum, es bastante y al final pues esto es una forma también de poder aumentar el prestigio, ¿no? Que tenga la inmobiliaria, que tenga la organización, que tenga el edificio en general, la institución, la empresa, ¿no? Lo que es la certificación EDGE, que también es bastante conocida, ¿no? Que es el Excellence in Design for Grid and Efficiency. Básicamente eso también está referido a lo que es la ecoeficiencia, ¿no? Eficiencia en energía, eficiencia en residuos y eficiencia en agua. Entonces, de estos tres, ya estoy abarcando uno con el tratamiento de mis aguas residuales, ¿no? Y sobre todo también porque a medida de que, vamos evolucionando, a medida de que vamos mejorando nuestras tecnologías, la idea es que los edificios, el agua que consuman es el agua que puedan reutilizar y al final, pues, se pueda hacer una economía circular casi al 100%, ¿no? Son más de 200 edificaciones sostenibles avaladas por justamente esta certificación hecha, ¿no? Hay bonos también a los que uno puede acceder, por ejemplo, el bono de vivienda verde, donde básicamente te solicitan una serie de requisitos, ¿no? Por ejemplo, el grado 1, viviendas con tecnologías de bajo consumo de agua, significa que el agua que consume es menor. Y ahora, ¿por qué es menor? Tal vez porque tengo o he mejorado lo que es mi ahorro en agua, consumo menos agua y también porque estoy tratando parte del agua que consumo para poder volver a meterla al sistema y justamente que esto disminuya el consumo total, ¿no? Eso es uno en lo que es tema de agua, ¿no? Y el grado 2, que ya involucra no solamente el bajo consumo, sino también el tratamiento de las aguas grises. Por eso separen las aguas negras de las aguas grises. Es muy importante, aparte es más fácil, ¿no? O sea, luego van a pensar, ¿por qué no lo hice antes? Porque luego, pues, casi imposible, ¿no? Pero si lo hago desde que el proyecto está en perfil, en expediente, es mucho más fácil y créanme que todos los proveedores de plantas de tratamiento de aguas residuales lo van a agradecer. Y bueno, el tema del ahorro económico, como pueden ver, acá está algunas tarifas en soles para el tema de alcantarillado o agua potable. Entonces, al final, bueno, va a depender mucho del consumo. Zona residencial, estamos hablando de que pueden llegar hasta los 6 soles, ¿no? Sobre todo para los que son 50 metros cúbicos. Ustedes saben que la dotación en Lima son de 150 a 250 litros por persona, ¿no? Entonces, en un edificio es bastante fácil llegar a esta cifra, ¿no? En un edificio, sobre todo que hay, pues, aproximadamente, pues, 20, 30 familias, se llega súper rápido, ¿no? A esa cifra. Entonces, como Sedapal me va a cobrar mucho porque estoy consumiendo mucha agua, entonces siempre uno pueda pensar, si estoy consumiendo mucha agua, a ver, saco números, puede ser que lo logre, o sea, logre reducir este precio tratando el agua y reutilizándola, y la respuesta es sí, ¿no? Si echamos cálculo, echamos pluma y uno ve el tarifario, más o menos pues puede sacar línea de que justamente se está haciendo un ahorro económico, ¿no? Como les dije, el costo de agua tratada está aproximadamente 2 soles 50, hasta 3 soles, póngale, ¿no? Entonces, versus 6 soles, o sea, es la mitad, ¿no? O sea, cuesta la mitad, me estoy ahorrando la mitad en lo que es mi consumo de agua. Entonces, más o menos por ahí va el tema, ¿no? Por eso es importante conceptualizarlo antes. Si no se quieren perder de ninguna otra charla, ahí está mi contacto, se los dejo para todos, ¿no? Está mi celular, mi correo, en LinkedIn también pueden seguir, subo contenido de valor de forma seguida, así que cualquier pregunta adicional que tal vez no la hayan mencionado por acá, no duden en contactarme, ¿no? Un gusto tenerlos a todos y buenas noches.